Buena fe es un principio del derecho, un estándar de conducta, un mandato de optimización para las prácticas de cualquier persona en sus vínculos con otra, basado en la honestidad y en el ánimo de no hacer daño. Y con buena fe, la jurídica, la musical y la que nos podamos ir encontrando por el camino, los invitamos a ver el programa de hoy, que funcionará a modo de compendio de varias temáticas que han circulado por medios y redes digitales y que de alguna manera nos competen o nos interesan. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Hagamos entonces un pase de lista sobre algunos temas muy discutidos, muy polémicos sobre Cuba o que de alguna manera ameritan nuestra atención. Hola, soy Pilar Boyero, artista española y amiga de la cultura y el pueblo cubano. Quiero mostrar mi total rechazo a lo que ha sucedido en estos últimos días en España con respecto a los conciertos que se iban a celebrar por parte del grupo Buena Fe, a quienes admiro y respeto. Me parece un acto de lo más dictatorial y en nombre de la libertad, evidentemente, lo que se hace es algo muy fascista. Dejemos trabajar a los artistas, no mezclemos la cultura con la política y sobre todo respetemos a aquellos que han decidido quedarse allí con las dificultades que existen debido a ese bloqueo yanqui y trabajan desde su país. Cuando vienen fuera a trabajar, estáis jugando con el pan de sus hijos. Respetemos a Buena Fe, que además de tener un talento inconmensurable, son unas personas excepcionales. Respetemos a Jaila María Monpié cada vez que sale de su país, a Alexander Abreu, a los Bambán, a Omar Portuondo y por favor no seamos tan dictatoriales intentando imponer nuestros propios criterios. Me gustaría decir que yo estaré apoyando a Buena Fe aquí en todos los conciertos que se celebren en mi país. Concretamente en mi ciudad, Cáceres, tendrá lugar el próximo domingo 1 a las 7 de la tarde en la Sala Bugalú, donde estoy movilizando a artistas, amigos y a periodistas para que acompañen a estos artistas geniales que llevan por nombre Buena Fe y que son buque insignia de la cultura cubana. La artista española Pilar Boyero nos envió en exclusiva este video que le agradecemos como apoyo a Buena Fe. Ese grupo que, como comentábamos en el programa anterior, ha sido blanco de acosos y boicots a sus presentaciones en España. Los odiadores, la contrarrevolución, han celebrado mezquinos este éxito suyo, mientras en su propio terreno, en su capital, se aprueban normativas dictatoriales y no dicen nada. Ley 1580, 1580, ponga esos 4 números en internet y pueden ponerlo en inglés o en español, la frase atrás. Hacer esta ley, lo voy a decir, yo todavía no me lo creo, yo no me lo creo. Esta ley a partir de ya, creo que fue el viernes que se firmó, permite en el estado de la Florida a prácticamente todo el personal de la salud a no querer atender a un paciente basado en sus creencias personales. Así lo han reflejado varios medios. La normativa de DeSantis, gobernador de la Florida, es la legalización de la discriminación en función de creencias personales. Activistas LGBT han protestado con razón porque esta medida pudiera validar la segregación en ámbitos hospitalarios de personas que no sean heterosexuales o cisgénero, pero también pudiera ser patente de corso para reforzar el apartheid político miamero. Nada sorprende de esta fauna que está liderada por acusados de corrupción como Bob Menéndez y fabuladores oportunistas como Marcos Rubio. En Miami yo conozco a muchas personas que están indocumentados y la razón por la cual están indocumentados es porque le dieron $5,000 a un abogado o un notario a que le hicieran los papeles, no hicieron absolutamente nada y esas personas quedaron así. En el caso de mi abuelo había huido a Cuba. En Cuba, por ejemplo, era imposible inmigrar legalmente desde Cuba en ese año porque los Estados Unidos no tenía ya consulado ni relaciones diplomáticas. Llegó a los Estados Unidos, era imposible deportarlo a un país que los Estados Unidos había invadido en el 61 a través de Bahía Cochino y que estaba a 4 o 5 semanas de la crisis de los cohetes. La realidad es que su abuelo estuvo ilegalmente en Estados Unidos. Sí, pero a través de una situación humanitaria, porque en Cuba hubo un comunismo y tuvo que huir eso. Ahora,
me alegro que me preguntes sobre eso, porque ese es uno de los ejemplos que yo estoy utilizando sobre el caso de los muchachos que se encuentran en este país de manera indocumentada. Pero usted entiende la incomodidad de muchos hispanos cuando lo oyen a usted y saben que sus padres vinieron por cuestiones económicas, que su abuelo estuvo ilegalmente en Estados Unidos y que usted no está defendiendo a los indocumentados, sí, no igual que ellos, senador. No, pero es que mira, pero yo no entiendo ese argumento, porque yo sí defiendo a las personas que vienen pero por no a los razones económicas. Precisamente fue Marco Rubio quien visitó no hace mucho el Ecuador de Guillermo Lasso como señal de apoyo. Hoy ese gobierno ecuatoriano ha derivado a una situación muy peculiar, pero estamos seguros de que no habrá pronunciamiento en contra del establishment estadounidense, al menos no por el momento. Con los detalles, Gabriela Fernández, una vez más, en la mira. Recientemente, el presidente y banquero ecuatoriano Guillermo Lasso decidió disolver el Parlamento, convenientemente durante un juicio político en su contra por corrupción. Pero esta historia no comenzó ayer. Sobre los antecedentes nos hablan desde Ecuador dos compañeros del consejo editorial de la revista Crisis. Queremos contarles un poco cómo es que llegamos a esta crisis política que se profundiza el día de hoy, 17 de mayo, cuando el banquero presidente Guillermo Lasso activa el mecanismo constitucional de la muerte cruzada, que contempla la disolución de la Asamblea Nacional y el gobierno de Guillermo Lasso como único poder del Estado durante 6 meses por medio de decretos ley. En el 2014 inicia en el Ecuador un ciclo de austeridad caracterizado por la depreciación de los precios del petróleo, de los cuales el Estado ecuatoriano depende enormemente en cuestiones presupuestarias, y el propio Rafael Correa empieza a introducir reformas neoliberales, privatizaciones parciales, y además empieza también a contratar agresivamente de nuevo la deuda externa con las instituciones crediticias multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. En el 2017 el gobierno de Lenín Moreno intenta imponer más políticas neoliberales y se enfrenta a un octubre de 2019 con la gente en las calles, que significó un hito fundacional de la protesta social y de la organización popular. Después, en el 2021, es elegido Guillermo Lasso, quien está implicado también en el feriado bancario que significó la migración masiva y el empobrecimiento del Ecuador, quien empieza a hacer una política neoliberal, una política del shock muy fuerte, que también se topa con un nuevo paro plurinacional en junio del 2022. Existe un narcoestado, una alianza entre la burguesía y el crimen organizado, y que esto ha generado un pico increíble de violencia. Ecuador cerró el 2022 con más de 5.000 muertes violentas, siendo uno de los países más violentos de América Latina. Un barco que desde hacía tiempo venía zozobrando en las gélidas aguas del neoliberalismo y la corrupción acaba con el capitán lanzando a todos los tripulantes por la borda cuando comienzan a sospechar de él. La obra se llama La democracia se viste de Lasso y el contexto es lo que verán a continuación. Adicionalmente, cuando Lasso veía que el juicio político era inevitable, comenzó a blindarse políticamente y en términos represivos, dando más facultades a las Fuerzas Armadas, expidiendo el decreto 730, por ejemplo, que faculta a las Fuerzas Armadas a operativos internos en territorio ecuatoriano, también declarando al terrorismo como una amenaza directa en contra del Estado, no definiendo terrorismo, sino dejando a juicio de las Fuerzas Armadas declarar a cualquier persona o organización como terrorista y actuar contra esta. Eso significa también que con el decreto 730, con la muerte cruzada, también se liberalizó el porte de armas hace pocos meses en el contexto. Significa que hay un gran peligro para las organizaciones populares, para las personas líderes y lideresas de las movilizaciones y para la pobreza, de una criminalización y una persecución a gran escala. Adicionalmente, la CONAIE, que es la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la organización social más grande del país, ha anunciado que considera la muerte cruzada como una declaratoria de dictadura por parte del banquero presidente Lasso, anunciando también que se mantienen en vigilia y asamblea permanente y decidirán acciones de hecho en las calles en el caso de que
Lo peor es que esta historia termina con Lasso como presidente por otros 6 meses, gobernando por decreto. Disolvió el Parlamento antes de que el Parlamento lo disolviera a él y sin que nadie pusiera en duda su sacrosanta democracia. Ni siquiera los que sabemos que tienen el democracímetro sensible a conveniencia. Del golpe de Estado salió más limpio que de los negocios. Nos vemos en la mira. Coincidimos con el trovador Silvio Rodríguez. Para algunos es insoportable su ejemplo moral. Para algunos es intolerable que Buenafé, desde aquí y desde el suelo cubano, siga haciendo su obra crítica, que sean de los que han decidido luchar por un país mejor, sin pedir invasiones ni bloqueos contra su propio pueblo. Y de los diversos temas de los que hemos hablado hoy, queremos cerrar con eso, específicamente con Israel Rojas, la voz líder del grupo, quien recientemente tuvieron un encuentro con los colegas de Cuba Información, donde se evidenciaron las razones por las cuales han sido tan asediados. La entrevista completa la tendrán en nuestras redes. Acá un fragmento. Pero yo creo que el que se arriesga a hacer este tipo de canción espera ser visto un poco como eso, como un nervio social al que se le tenga en cuenta un generador. O sea, este tipo de creador es un tipo que genera belleza dentro de ciertos conceptos estéticos, que debe tener algo que decir, y se supone que sea una gente que estudie, que profundice, que analice y que tenga un punto de vista probablemente interesante. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos tratado durante todos estos años de ser coherentes con eso, y de participar en la construcción social desde esa perspectiva, desde la pertenencia, desde la participación, sin negar la participación. ¿Qué sucede? Bueno, que hemos llegado a unos años muy complicados, hemos llegado a esta época de la posverdad, que ya venía gestándose desde antes, pero precipitada justamente por la pandemia, que ha traído la infodemia, el impacto de las nuevas tecnologías, la radicalización de un grupo de ideas muy peligrosas y poco tolerantes, la necesidad de la confrontación y la segmentación de la sociedad en grupos que mientras más en pugna están, tal parece que favorecen los mercados. Entonces todo eso no es bueno para la gente que se dedica a hacer esto que hacemos nosotros. Hoy te encuentras muchos artistas que son temerosos de dar una opinión, te encuentras mucha gente que decide, ¿sabes? No meterse en nada, caer en esto de no, yo lo mío es la música y solamente, y bueno, y sí, lo mío también es la música, pero es que no venimos de esa tradición, y nos parece que no es honesto sostener un arte como aséptico, ¿no? Un arte que, no, esto salió como que de la nada. Me parece que no es coherente, que no es inteligente, que no es honesto, que no es artísticamente honesto. Y bueno, pues para nosotros eso es el compromiso social, lo estamos pagando muy caro. O sea, lo que digo y lo que hago, lo digo y lo hago desde mi perspectiva. Cuando he criticado las cosas que el gobierno hace mal, lo he hecho porque lo creo así pertinente, porque me parece que con eso ayudo a mejorar el país que tengo. Pero obviamente no me voy a prestar para ser peón del veneno, como diría Silvio Rodríguez, y eso tiene un costo muy, muy grande, ¿no? Muy hondo, muy lastimoso para uno, para su familia, para el resto de mis compañeros. Sí, es una etapa muy difícil, muy compleja. Eso para mí es compromiso social. No hay tiempo para más. Síganos en nuestras redes sociales, súmense a brindar su apoyo al Grupo Buenafé. Hay hasta una etiqueta y todo con Buenafé Yo. Y recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.